Cristian, buenos días. Buenos días, Cristian. Buenos días, profe. Una pregunta. ¿Terminamos el tema del barroco? Creo que no. Bueno, vamos a concluirlo para continuar con el humanismo. Barroco. Aquí está. Nos quedamos en qué parte del barroco. No me acuerdo, profe, pero creo que no terminamos bien el tema. Bueno, hablábamos de los orígenes, luego pasamos a los temas centrales del barroco. Esto sí recuerdo que lo vimos. A ver, voy a hacer una síntesis de lo que vimos. Iniciamos propiamente con el barroco en la arquitectura. Decíamos que sobre todo en las iglesias se veía manifiesto el arte barroco por la exageración de figuras, de relieves. O sea, relieve es todo objeto que sobresale de la parte lisa. Veíamos los orígenes, los orígenes los ubicamos en Italia, propiamente los orígenes del barroco, y en general en Occidente, pero Italia, bueno, pues fue la cuna como tal en el campo de la arquitectura y se extendió. Otra de las características del barroco es el naturalismo, y el naturalismo es, decíamos que una especie de relación meramente natural del ecosistema en general, animales, naturaleza, y ser humano, que es una como especie de una manifestación como utópica. Esta manifestación utópica pues es algo que el ser humano tiende a querer que así sea, o pensar que así sea, pero no siempre es así. Es decir, toda sociedad, como diría Marx, toda sociedad es utópica, porque toda utopía siempre nos lleva hacia adelante con un mundo, podríamos decir, idealizado, más que real. Ahorita estaban presentando un tráiler de la película que se va a proyectar en este mes acerca del caos que suscita en una sociedad donde los gobiernos pues no se ponen de acuerdo, donde cada gobierno tiene conflictos internos. No sé si vio ese tráiler de esa película. ¿Cómo se llama la película? Se me fue ahorita el nombre. ¿Y después qué? Mm, Algo así, ¿después qué? no, profe, no lo he visto. No, de hecho es un tráiler. Eh, una pequeña reseña de lo que va a ser la película y muestra pues una serie de conflictos sociales, desde los secuestros,
el autoritarismo de la policía, la muerte de las mujeres, la disputa por el poder entre los políticos, pero ya no es políticos partidistas contra partido, sino es el conflicto entre los mismos miembros del partido. Entonces, propiamente viene siendo, pues, y por eso dice, ¿y después qué? Diríamos una sociedad sin ley, que es un poco ya el fenómeno que estamos viendo, donde pues en León sabemos que hay mucho secuestro, en todas partes hay secuestros, hay que estarles pagando a los grupos delincuenciales, pues piso, o sea, el negocio tiene que estar pagando no solamente al gobierno, sino le tiene que estar pagando a particulares para tener seguridad. Las amenazas son constantes. Es el enfrentamiento de la sociedad contra el gobierno, de sociedad contra sociedad. Por ejemplo, ahorita los que están en contra de López Obrador, posiblemente hay algún enfrentamiento, como ya lo ha habido con gente que es simpatizante de él. Los mismos capitalistas pues tienen problemas con el sistema porque el sistema no los deja trabajar. El gobierno también tiene sus proyectos, ahí nada menos el Tren Maya, la no iba a decir petroquímica, no, es una, se me fue el nombre, donde se procesa gasolina, donde procesan el diésel, la gasolina, refinadora, o sea, una refinería. Entonces, todo esto, pues lo presentan la película propiamente. Entonces, espera pues, que sea todo un exitazo la película a fin de mes. Pero sería esto, o sea, una utopía. Bueno, en este caso no presento una utopía porque después que es decir, pues no hay nada, nada como utopía. Aquí se rompe propiamente la utopía. Más bien, es presentación del caos. Sí, y el caos en todo su apogeo. Entonces sería propiamente lo contrario del barroco. Por eso dice que el barroco enfatiza en la realidad, prestaba atención a los aspectos mundanos de la vida, de lo cotidiano, de lo efímero. Bueno, aquí se lo voy a presentar mejor para... A ver, un poco para hacer... Si mal no recuerdo, aquí iniciábamos. Si fue así. Sí logra ver la imagen. Sí, profe. Entonces, el nacimiento, entonces decíamos que propiamente se nace en Europa y la cuna, bueno, pues va a ser Italia. Aquí está lo que comentaba del temas del barroco, que es un poco el naturalismo. Y aquí viene, dice, enfatiza en la realidad, presta atención a aspectos fundamentales de la vida cotidiana, lo efímero, bueno, pues es lo que es pasajero, lo que hoy nace, mañana se muere. Nuestra vida pues es efímera. Ayer nacimos, mañana nos morimos. Es decir, es segurísimo todo el que nace que se va a morir. Entonces, esto produce una vulgarización o mundialización del imaginario religioso en los países católicos, especialmente fanatizados. Es decir, los fanatismos, no solamente el fanatismo religioso,
es malo, sino también los fanatismos, todos los fanatismos, fanatismo político, por ejemplo, también es negativo para la sociedad, el fanatismo social igualmente. Recordémonos que el fanatismo es el extremo, es la postura extrema y casi irracional de una realidad. También hay una visión grandilocuente, se exalta lo nacional y lo religioso, considerando las expresiones del poder político. Así en esa época se produjeron obras monumentales, fastuosas, recargadas con cierto contenido propagandístico a favor de la aristocracia y del clero generalmente. Esto de lo propagandístico, bueno, lo vimos nosotros en México hace algunos años, ahorita ya también pasó. En China últimamente pues se vio todavía a principios del 2000. La gente, aquí lo vimos en León nosotros en los 80s y propiamente ya en los 90s, este fenómeno social muy curioso, donde la gente pues que no había nacido en una situación precaria, de repente, bueno, pues le cambia la vida con un negocio. Le digo, aquí en León, concretamente menciono, una vida muy precaria y pues resulta que el negocio que más tuvo éxito fue la, la curtiduría. Entonces muchos curtidores hicieron dinero y lo primero que hicieron, bueno, pues fue comprarles coches a los hijos, meterlos a las universidades. Y pues resulta que hoy en día algunos de ellos están en quiebra porque pues el hijo tenía total desconocimiento del trabajo del padre y este trabajo se fue al agujero. Pero es este fenómeno que se dio también aquí en México. También surge la cultura de la imagen, la cual aspiraba a generar las obras de arte y evidenciar el poder dominante, en este caso el clero y la monarquía. Es decir, toda la arquitectura exuberante, perdón, o la arquitectura que más va a sobresalir en este aspecto. Por ejemplo, si hablamos del clero, hablamos a hablar de las grandes iglesias. Aquí en León, por ejemplo, tenemos el expiatorio, que es un majestuoso el edificio como tal, ¿no? Incluso rebasa en costo y en vista a la misma catedral, la opaca. Pero no solamente en el ámbito religioso, también en el ámbito social. El rico se distinguía perfectamente del pobre por sus mansiones, sobre todo los palacios de la época medieval, que comenzaron a construirse en la época medieval y se hicieron más extensos todavía en el Renacimiento. Y esta influencia viene del barroco o se ve manifiesta en el barroco. Ya hablábamos también de la literatura como tal. La literatura barroca estuvo determinada en gran medida por la Contrarreforma. Explicábamos que la reforma propiamente es la lucha que hay interna dentro del catolicismo. La iglesia jerárquica en contra de los representantes de la naciente iglesia reformada, como lo fue Martín Lutero, Enrique VIII, Juan Calvino, quienes se opusieron en gran parte a la forma de vida de la iglesia, la cual consideraban exagerada y sobre todo, bueno, fanatizando a la comunidad católica. Entonces esto trajo una lucha interna y viene la separación de la misma iglesia cristiana
Iglesia Católica Romana con la Iglesia Reformada. De esta Iglesia Reformada, bueno, pues van a surgir una serie de iglesias, podríamos llamarlas libres, las cuales fueron llamadas protestantes, porque protestaron a la autoridad del Papa, o protestaban a la autoridad del Papa. Y estas iglesias, bueno, pues han seguido su causa, usted lo ve, la Luz del Mundo, los Testigos de Jehová, Pare de Sufrir, los mormones, es decir, una serie de iglesias que han surgido y que pues de alguna manera allí están, pero que esto pues ya va a ser difícil de que acabe porque las cosas están hechas y la reparación pues va a ser casi imposible. Esto es lo que se refiere a la contrarreforma. Y la contrarreforma en concreto, pues bueno, va a ser la postura determinante que toma la Iglesia con respecto a los reformados. Por eso predomina en ella una visión deprimida y pesimista del mundo, en la que todo es vano, ilusorio, sueño. Las actividades vitales son la duda, el desengaño y la prudencia. Esta literatura cultivó principalmente los géneros de la novela. Ya veíamos aquí la novela Don Quijote como ejemplo, y máximo exponente en este género surge la modernidad y la polifonía, la posibilidad de la sátira, la burla, empleando un lenguaje rico en figuras retóricas, así como alusiones mitológicas. La novela picaresca tuvo su auge en el barroco. Era más fácil explicar este fenómeno a través de la novela que a través de cualquier otro medio. Es decir, hoy en día, bueno, antes la gente no tenía radio, no tenía televisión, entonces propiamente con lo único que se entreteniera con la lectura. Por eso entendamos que es parte de la época, es decir, no tenía otro medio de entretenimiento más que la lectura. Por eso, pues, la gran mayoría de gente antigua, estoy hablando de 1500 para acá, lo principal que va a ver usted en las casas, incluso en los cuadros, en las pinturas, va a ser la biblioteca. Porque la biblioteca, bueno, pues es no solamente el centro del conocimiento, sino también era un espacio de diversión. Y la diversión, bueno, pues se da a través de la novela. No toda la gente sabía leer. Quien sabía leer, bueno, pues aprovechaba esta situación y utilizaba estos medios para informar y sobre todo para cultivar. Por eso la novela. La poesía bucólica trataba propiamente de los temas pastoriles, que ya propiamente se hacía en la antigua Roma, y vuelve la vida, otra vez la vida pastoril en el barroco. Los amores pastoriles, las representaciones de vida rural del pueblo llano, en ella se hacen centrales y populares, es decir, las obras hablan de estos espacios donde se desarrolla la vida, que es los amoríos entre los nobles y los plebeyos, donde simplemente se representa la vida como es. Hoy en día, pues ya la sociedad no tiene tan marcada esta realidad, es decir, muy pocos plebeyos andan con jóvenes ricas, ¿no? O con nobles. Casi, pues cada quien, como dicen, cada oveja con su pareja. El pobre, bueno, pues se mezcla con el pobre, el rico con el rico, y esto pareciera que ya terminó. Es rarísimo los casos donde una de las partes no tiene dinero y
y anda con quien tiene dinero. Pero en esta época, bueno, pues es muy marcada esa forma de vida. Por su parte, el teatro, bueno, pues va a ser otro medio de comunicación. El teatro y la dramaturgia, es decir, el teatro dramático es una de las eh, presentaciones escénicas más sobresalientes, sobre todo en España, en el siglo de oro, alcanza en el barroco uno de los puntos más altos que se conoce a lo largo de la historia. Abundan las comedias satíricas, autosacramentales o dramatizaciones de pasajes bíblicos, pero también comedia completa de disfraz, un erotismo velado y mucha sátira. Eh, Le explico esta parte. Vamos primero con las comedias. Es, ¿Qué es la sátira? Bueno, pues es la burla, es la mofa, es la picardía, un poco de lo que todavía se sigue viendo sobre todo en el teatro popular, llamémosle teatro las presentaciones de los payasos. Si usted entra a YouTube busca algunas presentaciones de payasos, se va a dar cuenta pues, que hay muchísimas y casi todos los payasos son muy groseros. Es decir, les falta mucha imaginación para poder divertir a la gente. Son desde maldiciones, o sea, un vocabulario muy grosero o llamado prosaico. Este lenguaje prosaico pues, es muy común en los payasos. Se burlan de la gente para hacer reír a la gente. O sea, es una sátira como tal, ¿no? Pero también los autosacramentales, es decir, comenzaban lo que eran los coloquios, era como especie de obras teatrales sobre vidas religiosas, principalmente sobre la Navidad, lo que hoy en día conocemos como las pastorelas. Era muy común encontrar estas representaciones, pero sobre todo con finalidad de catequizar al pueblo, es decir, pues el pueblo iba a escuchar misa, por ejemplo, pero escuchar misa propiamente, pues la gente no entendía nada, ya que muy poca sabía leer latín. La Iglesia Católica Romana tomó como base el latín. Realmente la gente no lo entendía. Entonces era más fácil que a través del teatro pues, la gente entendiera algunos pasajes bíblicos. Esta es otra pintura realista del barroco. Dice, la pintura fue una de las expresiones artísticas más favorecidas en el barroco y que mayor diversidad exhibió en sus distintas manifestaciones geográficas. Sus estilos, sin embargo, pueden clasificarse en dos vertientes principales. Cada una de estas vertientes se acercaba a otro estilo, aunque siempre diferenciándose. Estas dos vertientes, bueno, va a ser el naturalismo y el clasicismo. El naturalismo es el estilo basado en la observación y producción de la naturaleza, donde cabida a directrices morales o estéticas del artista, cuando no a interpretaciones muy libres del objeto pintado. Es heredero del tenebrismo, gusta por los claros oscuros, y uno de los principales representantes de este estilo va a ser Caravaggio, por lo que también se le conoce a este estilo de pintura como caravagismo. Eh, ¿Por qué los claros oscuros? Bueno, porque los claros oscuros en una pintura
la voy a regresar. Son un poquito tenebrosos. Por aquí voy a señalar con el cursor, por ejemplo, esta parte y esta parte. O sea, la pregunta es, ¿qué hay después de esto? Porque el foco del pintor se encuentra aquí, en la persona que está dibujada y en el resto de los animales, pero tomando como centro al hombre que está sentado aquí. Pero la pregunta es, ¿qué hay acá, en la parte oscura? A eso se refiere la pintura. Y el segundo, bueno, por lo tanto, también el clasicismo. Este es un estilo opuesto al naturalismo y a sus influencias. Era un estilo realista que obedecía a una concepción más racional en la que predominaba el dibujo sobre la magia del color. Sus obras eran cerradas y sin las bruscas diagonales típicas del barroco. En este caso, estamos hablando de algo más elegante. Por ejemplo, esto. Esto es algo más elegante para la arquitectura y pues también para la pintura. Es decir, no hay tanto oscuro, sino casi todo es claro. Por eso durante el barroco eh, la arquitectura asumió formas mucho más dinámicas, se cultivó un profundo sentido de la literatura o de la teatralidad y la escenificación, así como una decoración exuberante y abundante. Se refiere a las formas cóncavas y convexas en lugar de la rigidez y la linealidad del clasicismo. Se le dio gran importancia al urbanismo, ya que reyes y papas deseaban controlar la transformación de los espacios públicos en las ciudades. También abundan los juegos ópticos y con las perspectivas del espectador o del transeúnte. Es decir, tanto el Estado como la Iglesia quisieron tener dominio, seguramente para tener una influencia mayor sobre el pueblo. Por un lado, bueno, pues a la Iglesia siempre se le ha catalogado como culta y al resto de la población, quitando la parte de la gente noble, como vulgar. La escultura, decíamos que este realismo, ya no naturalismo, sino este realismo, se ve manifiesto en esta imagen como si fuera de verdad. Si esta figura está propiamente en blanco nada más, pero si esta figura tuviera color, pues realmente hablaría por sí misma. Y estamos hablando de un realismo porque señala cada corte, cada sombra en los brazos, en las piernas, es decir, pues es casi real. Lo único que le falta es movimiento y color, pero nadie podría negar que esta figura está totalmente humanizada. Por eso la cultura tuvo durante el barroco un comportamiento similar al de la arquitectura, sobre todo porque juntas decoraron los espacios públicos, los palacios, los edificios religiosos. Esto significa que la escultura tuvo una gran personalidad dinámica, expresiva, perdón, ornamental y sumamente variada en los distintos países europeos. Hablamos de ornamentación con mucho adorno, con mucho arreglo. A eso se refiere la expresión ornamental. Por eso los ornamentos propios del sacerdote pues son
el alba, que es la túnica blanca que lleva al fondo a mero abajo, la casulla, que es de colores, generalmente dependiendo del ciclo litúrgico, la estola. Y antiguamente, bueno, pues eran todavía más exagerados en los ornamentos. Hoy en día pues ya es más austero, pero antiguamente era más toda la parte ornamental. En líneas generales se presentó en dos variantes, la gótica y el renacentista. En cuanto al gótico, en países como España, Alemania, sumamente vinculadas con el imaginario religioso y la tradición local. Acuérdese que los emos se identifican mucho con el arte gótico. Pongo como ejemplo, no sé si vio la película o conoció la película de La Bella y la Bestia. Sí, profe. Bueno, todas las imágenes que presentan donde de los edificios donde se oculta la bestia, pues es arte gótico, es oscuro, es tenebroso, eh, es mistérico el espacio al gótico. Por eso los emos, este grupo de jóvenes que se identifica con el gótico, generalmente pues es la tristeza, es el dolor, es como la amargura llevar dentro, y de ahí que se identifiquen mucho con el color negro y sobre todo los colores brillantes. Generalmente no sé si usted identifica alguna persona que se vista de esta manera con ropas negras y se ponga maquillajes en su rostro. Mm, No, profe, la verdad, no. Bueno, entonces, si alguna vez ve por ahí en Guanajuato, en el centro, chavos que traen muchos piercing de varios, pero que traen sus ropas negras, generalmente hasta los maquillajes son negros, ¿eh? Entonces ellos se identifican mucho con el gótico. Pero también está el renacentista, que es la otra parte. Esto en países como Italia y Francia van a ser las cunas del renacimiento, en los que el Renacimiento había suplantado al cristianismo con retorno al imaginario grecorromano clásico. Es decir, mm, se rompe un poquito con la figura religiosa, pero se recurre mucho al arte de los romanos. Y el arte de los romanos, bueno, pues es el dominio a través de los castillos, los grandes castillos, grandes construcciones donde los reyes se hospedaban y tenían a su pueblo bajo su servicio. Por eso vamos a encontrar casonas. Usted lo puede ver muy claro en el Zócalo de la Ciudad de México. Este Zócalo de la Ciudad de México pues, propiamente no es la presidencia, era una casa de una familia noble que tenía dominio sobre el resto. Entonces, usted puede imaginar una casa, cuántas personas vivirían en un palacio, en una casa de este tipo, donde hoy en día es palacio. Eh, ¿Conoce usted el palacio en la Ciudad de México? No, profe, no. De hecho, pues casi no salgo y si salgo, pues nada más es para ir a jugar. Ya. Bueno, en Palacio pues va a encontrar varias habitaciones, casi todas, bueno, todas tienen duela, tienen puertas en madera fina, es decir, pues eran grandes casonas de gente noble de la época. Posteriormente, ya con la independencia, bueno, pues estas casonas van a pasar a manos del gobierno y el gobierno va a tener este dominio de ellas. Pero siempre, diríamos, los dominadores tuvieron estas grandes casonas. Eh,
¿Por qué grandes casonas? Bueno, pues era una manera de imponer también su poderío, es decir, eran construcciones muy grandes, con muy caras sobre todo también, entonces era parte del dominio que tenían los que vivían allí sobre el resto de la población. Por eso usted verá que los zócalos, pues en los zócalos de cada ciudad se encuentran los grandes edificios donde eran antiguamente casas de los nobles. Por su parte, la música, bueno, pues la música también inicialmente va a estar controlada por la iglesia romana, porque muchas celebraciones todavía siguen en este tiempo. Eh, por ejemplo, la misa de Schubert, eh, y otros artistas. Dice, la música fue una importante expresión del estilo barroco, convirtiéndose con el paso del tiempo en el estilo por excelencia musical académica de Europa. Aquí vamos a distinguir entre lo que es un, un músico de escuela y un músico lírico. Lo que predomina en la sociedad pues, son músicos líricos, no músicos de escuela. Es decir, los músicos líricos son aquellos que han aprendido a través de la práctica, que han mejorado mucho sus estilos musicales a partir de la práctica, pero no de la teoría musical, ya que la música, bueno, pues es una de las carreras más largas que pueden existir. No sé si usted sepa de eso. Si sabía que la música, los que estudian música, eso es la carrera más larga, No, profe, ¿por qué? porque mientras que en medicina el muchacho estudia 7 años, cuando mucho, música pueden estudiar hasta 15, 20 años. Y algunos todavía no se gradúan como músicos. Esa es la diferencia. Por eso es la carrera más larga y quizá la más mal pagada, ¿no? Pero esto para referirme a que los grandes músicos, realmente músicos en esta época, pues estaban a la merced de, de lo religioso. Este estilo musical barroco abarca desde la ópera, alrededor de 1600 hasta 1750, con Johann Sebastian Bach, que es el de la foto. La música barroca se caracterizó por el uso de las tonalidades del bajo continuo y la creación de formas musicales propias, como la sonata, el concierto, la ópera, junto con las formas influidas por la iglesia, como la misa en el requiem, y en todas ellas la improvisación tenía un espacio importante reservado para que sirviera de ornamentación de la pieza. Es decir, todos los arreglos musicales iban encaminados para darle mayor eh, gusto a la música. Por eso, pues la música clásica pues es de la gente culta generalmente. Si usted hoy lo analiza, se dará cuenta que lo que escucha el pueblo pues es música popular, porque la música clásica realmente hay pocos que la escuchan. Y esto debido a que pues es parte de esa manifestación cultural, es decir, eh, hay mucha gente que escuchamos música clásica, pero